Amén, amén, amén. Antes de sentarse, vamos a recordar para qué estamos aquí. Estamos aquí para amar a Dios, para amar mi casa y para amar a las personas. Y ahí es donde usted abraza a su familia, ¿ok? Oasis, ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí para amar a Dios, para amar mi casa y para amar a las personas. Abrace su familia, dígale te amo, qué bueno que estás aquí conmigo. Es una bendición poder estar juntos y para mí es una grandísima bendición poder compartir de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren recibir la palabra de Dios hoy? Ok. Gracias por ese ¿verdad? Quiero que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 6. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Dice Jeremías 6, 16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad. Diga conmigo, y mirad. No lo escuche. Y mirad. Ok. Y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Lo vuelvo a leer. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Que no sea yo, Señor, que seas tú. Tomamos lo que viene de Dios, desechamos lo que viene de los hombres. Creemos en esta mañana que nadie saldrá de este lugar, que nadie terminará esta transmisión siendo la misma persona, sino que tú vas a tocar vidas, a sanar corazones, a levantar al caído, a fortalecer al débil. Que tú vas a levantar, Señor, a través de tu palabra nuestros corazones y nos vas a llenar de tu presencia. Prepáranos, Espíritu Santo, para ese encuentro glorioso con el Señor Jesucristo. Prepáranos, Espíritu Santo, para enfrentar la vida. Prepáranos, Señor, para enfrentar los retos que tenemos como hombres, como mujeres, como padres, como esposos, como madres, como emprendedores, empresarios. Tu palabra nos renueve, nos cambie, nos instruya, y que salgamos esta mañana de aquí renovados, llenos de fe y de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Jeremías, yo sé que les hablo mucho de Jeremías, pero Jeremías, más conocido como el profeta llorón, porque escribió lamentaciones después de ver toda la destrucción en su ciudad, Jerusalén. Que él dijo: no hagan esto, no hagan aquello, profetizó y Dios le habló y al final nadie le hizo caso. Y entonces él escribe su libro, el cual fue roto por el rey, ¿verdad? Cuando lo había terminado tuvo que volverlo a escribir. Fue perseguido, lo metieron en la cárcel, lo tiraron en fosas, ¿verdad? Y vivió momentos difíciles. Luego cuando todo esto sucedió, después de escribir Lamentaciones, él se fue para Egipto y ahí murió aserrado, se pueden imaginar. O sea, es un hombre que sufrió mucho. Y si tú lees Jeremías capítulo 1, cuando Dios le dice: antes que nacieses, yo te formé en el vientre de tu madre, te hice profeta, etcétera. Y uno lee eso y uno dice: wow, qué lindo, Dios tiene un propósito para mí. Pero después ve toda la historia de Jeremías y usted dice: qué increíble todo lo que este hombre tuvo que pasar. Y vivió ejerciendo y obedeciendo a Dios en su ministerio. Eso me marca mucho, y en esta porción yo le extraigo y les digo todo esto para que podamos entender juntos qué es lo que está pasando. El pueblo está desobedeciendo. Jeremías era un profeta joven y entonces nadie le hacía caso, y siempre daba palabra, y venía una amenaza del norte de Babilonia. Nabucodonosor iba a destruir la ciudad,
Dios los mandaba a arrepentirse, y entonces llegaban los profetas, y que no, todo va a estar bien, sigamos así, Dios nos va a guardar. Jeremías decía, no, no, no es así, arrepiéntanse, cambien de rumbo, y entonces lo mandaban a callar y por eso lo perseguían. Y en medio de toda esta circunstancia, él escribe este pasaje y dice, hey, vuelvan a las sendas antiguas. Párense, dice otra versión, párense en las intersecciones. Oigan esto, párense en las intersecciones, que son los momentos donde usted puede cambiar su destino, su rumbo, su dirección. Párense ahí, pregunten cuáles son las sendas antiguas, cuáles son las sendas que anduvieron sus padres y caminen por ellas para que tengan paz en su corazón. Y el Señor me hablaba en diciembre del año pasado de que yo compartiera algo con ustedes, y yo quiero ser obediente a la palabra del Señor y a lo que el Señor me ha dicho, y le puse a esta serie Hueso Colorado. Yo soy un pandereta de hueso colorado. Ya, yo soy cristiano de hueso colorado. Y yo le digo al Señor, Señor, si hay algo que yo te pido en mi corazón, es que la iglesia nunca se desvíe por la influencia del mundo, por la influencia de la sociedad, por la influencia del tiempo que nosotros estamos viviendo, que nunca se desvíe la iglesia hacia doctrinas, hacia cosas que son vanas, que son para discutir, que apartan el corazón del hombre del corazón de Dios, que nos dividen. Y nosotros tenemos que regresar a las bases y los fundamentos de nuestra fe. Y aunque nadie diga amén, lo va a ver así. Tenemos que regresar a las bases y a los fundamentos de nuestra fe. Y creer en lo que la palabra del Señor dice, que los tiempos no serán fáciles. Y si estamos viviendo los últimos tiempos, dos cosas que Jesús dijo de este tiempo. El primero de ellos es que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se va a enfriar. Y lo segundo que dice la palabra de Dios es que si los tiempos no fueran acortados, nadie sería salvo. ¿Usted sabe qué quiere decir nadie? Se lo estoy robando a papi, ¿verdad? Ese toque. Nadie quiere decir nadie. ¿Qué revelación le estoy dando a usted? Ni ningún pastor, ni ningún orador, ni ningún apóstol, ni nada, nada, nada. El tiempo va a ser tan difícil, pero el que se pare firme sobre la roca que es Cristo Jesús, verá la victoria de Dios en su vida, en su casa, en su familia, y va a ver el poder de Dios actuando a su favor. Hay alguien que lo cree conmigo en esta mañana. Yo soy de los que se para sobre la roca firme que es. Démosle un aplauso al Señor. Yo soy de esos. Amén. Yo soy de esos. Y quiero hablarles de los fundamentos de nuestra fe. Quiero que cada uno salga de aquí convencido de que es un creyente de hueso colorado, que va en el camino correcto del Señor. Y también quiero echar fuera de mi corazón y de esta iglesia y del corazón de cada uno de ustedes todo espíritu de religiosidad, toda religiosidad que nos cega, no nos deja ver, que nos apaga, que nos trae a la rutina, porque Dios tiene cosas nuevas para ti. Dios tiene cosas nuevas para tu casa, para tu familia. Dios tiene cosas nuevas para tus hijos. Yo no sé por qué viniste hoy o por qué te conectaste hoy, pero te voy a decir algo. Dios tiene grandes cosas para ti. Dios tiene grandes cosas para cada uno de ustedes. Y a veces nuestra religiosidad no nos deja ver, no nos deja abrir nuestro entendimiento, no nos deja amar al prójimo. Y necesitamos ser transformados, y por eso vuelvo aquí, porque ¿sabes qué? La palabra de Dios dice: pregunten por las sendas antiguas, no por las formas antiguas. Nadie dijo amén, pero aquí hoy, sálvame, Señor. El Señor dijo: pregunten por las sendas antiguas, no por las formas antiguas.
Porque vemos a través de la Biblia y de la historia del hombre cómo Dios sigue siendo el mismo, pero la forma en la que Él se acercó al hombre siempre fue diferente. Primero fue con aquel tabernáculo. Bueno, primero fue cuando Él tenía una relación directa, intensa y personal con Adán en el huerto. Luego el hombre pecó y salió de ahí, y era a través de los sacrificios y de las ofrendas que se presentaba delante de Dios que Él cubría el pecado, ¿verdad? Y el hombre podría tener algún tipo de relación con Él. Cuando Él escoge a Abraham, Él le habla directamente, luego levanta a su pueblo, y Moisés en el desierto recibe un diseño de un tabernáculo donde iba a estar la presencia de Dios. Aunque la palabra de Dios dice: la tierra es el estrado de mis pies, ¿podrá contenerme algún templo hecho por manos de hombre? Es imposible. Mi grandeza, mi gloria es tan grande, pero aún así voy a habitar en esta arca del pacto. Mi presencia estará ahí, respétenla una vez al año. Luego entraba el sacerdote, ya sea en aquel tabernáculo que se armaba y se desarmaba, o en aquel templo que se construyó tan glorioso. Y entonces los hombres tomaron esa forma y dijeron: esta es la forma de conectarnos con Dios, hasta que vino Jesús. Y cuando vino Jesús, nos demostró que Dios era más que el colochos, que el tirarrayos, no, Él es un Padre. ¿Cuántos tienen un Padre en el cielo que nos ama? Y entonces Él dijo: wow, Él es un Padre, el Padre eterno que nos ama. Y entonces el Hijo nos enseña al Padre. Y los religiosos no lo pudieron entender, porque ellos tenían un templo y tenían un sacrificio y tenían un montón de cosas. Y así constantemente podemos ver a Dios cambiando su forma de acercarse y revelarse al hombre. Vemos a un Dios rompiendo nuestros paradigmas, nuestras religiones, nuestras reglas, para decirle al ser humano: con amor eterno te he amado, por eso extendí mi misericordia para ti. Yo no sé si alguien está conmigo. Con amor eterno he amado a tus hijos, te he amado a ti, he amado a tu casa. Con amor eterno te amo a ti, por eso te extiendo mi misericordia. Pero a veces no lo podemos entender. No lo podemos entender, porque a mí me enseñaron esto, y esto es así. Y me cuesta entender. Y entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Cuando la religiosidad me toma, me separo del que no piensa como yo. Me separo del que no cree como yo. Me separo de un mundo necesitado de amor y de la verdad de Cristo. Y nos hacemos el club de los holiness santos. Y entonces dejamos la realidad de Dios, que es para todos, para algunos pocos. Y ahí es donde la iglesia empieza a perder fuerza. Cuando nosotros no llegamos a entender que Dios es el mismo, pero la forma en la que Él está trabajando con nosotros es diferente. Y el Espíritu Santo quiere decirte hoy que no debemos abandonar las bases de nuestra fe. Que debemos de creer que la roca es Cristo, que la palabra de Dios es la palabra, es nuestra autoridad superior. Que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, y todo aquel que confiesa que Jesús es su Señor tiene vida eterna. Y que el que recibe al Señor, dice la palabra de Dios, el que peca ya no peque más, el que miente ya no mienta más. Pero si nosotros hemos fallado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Pero en medio de todo el mundo y la bulla que escuchamos, mucho más en las elecciones que serán la próxima semana, en medio de todo la bulla, nuestra sociedad, lo que pasa, tiene que haber una iglesia que cumpla su rol en este país: es ser luz y ser sal. Somos luz y somos sal. Pero a veces estamos tan juntos que somos encandilándonos entre nosotros, cuando el mundo necesita ver a Jesús. Les voy a contar un ejemplo, pero no se lo digan a papi.
No, mejor no, mejor otro día. Bueno, me lo tiro, me lo tiro. Yo crecí, oigan, yo crecí en la enseñanza de mis papás, ¿ok? Mis papás crecieron mi mamá creció en el Evangelio, mi papá no. Conoció al Señor de joven y bueno, ya ustedes han escuchado el testimonio de él. Eh, pero cuando ellos conocen a Cristo, ¿verdad? Cada uno en su iglesia, luego no sé qué, hubo una reunión de iglesias y papi iba a mami y después como que se fue a una mala montaña. Mi mamá era de Potrero Grande, de Buenos Aires, de Punta Arenas, hermanos. ¿Verdad? Ahorita cuesta llegar, imagínense hace 50 años, ¿verdad? Y entonces hasta el viento decía, donde se vuelve el viento decía, no hombre, yo hasta allá no voy, ¿verdad? Yo no llego. Y dice que mi papá fue con un tío mío y la vio y se enamoró y bueno, regresaron, empezaron esta iglesia de novios y cada uno tiene su formación bíblica, pero recuerdo que mis papás me dijeron que uno no podía ir al cine porque esa era la silla de escarnecedores. ¿Ok? Y así crecí yo, que esa era la silla de los escarnecedores. Y entonces, en mi adolescencia, yo les he contado que a veces yo soy una persona que me cuesta ser más como mi papá, que papi, esos amigos como Andrea, mi esposa, y entran así como, ¿verdad? Yo soy más lento, hermano, soy más lento. Y entonces, ¿verdad? Cuando yo me portaba un poquitín mal en un colegio que yo estaba, poquitín, ¿verdad? Y entonces me pasaron a otro colegio, yo no tenía casi amigos y la orientadora le decía a mi mamá, saque a Eduardo de aquí porque él no tiene amigos, regréselo al otro colegio, la vida social de su hijo y no sé qué. Pues un día estaba ahí, mis compañeros me invitaron a salir a comer, entonces yo le dije, yo casi ni salgo, casi no tengo amigos, todos mis amigos están en la iglesia. Le dije a mi papá, papi, déjeme, papi, es que me invitaron mis compañeros a ir a comer algo, ¿verdad? No sé si ustedes se acuerdan antes que uno iba mucho a San Pedro. Yo no, la gente iba, ¿verdad? Y entonces mis papás estaban como diciendo, o sea, por lo menos ya tener amigos, que sí, vaya a comer con ellos. Iban unos muchachos de aquí, entonces nos fuimos. Cuando llegamos a donde íbamos para el cine. Yo nunca había ido al cine y ya tenía 15 años. Never. ¿Ok? Entonces cuando yo los oigo que van a ir al cine, dije, no me voy a sentar en ninguna silla, porque la silla de los escarnecedores. Y de verdad, fuimos al cine cuando la primera vez que vi un cine por dentro en mi vida. Claro, yo me hacía el sabrosón, ¿verdad? Que yo sabía, ¿verdad? Y entonces yo llegué, pagué mi tiquete, entré. No me acuerdo ni qué era la película, yo pasaba yendo así, y ese olor a palomitas, ¿verdad? Pero no me alcanzaba, ¿verdad? Y entonces yo dije, wow, este es el cine. Salí y no me sentí mal. Me fui con ellos caminando, fuimos a un restaurante ahí, ¿verdad? Y me compré lo que me alcanzaba y entonces dije yo, bueno, esto obviamente no habían celulares, no había nada, con esto me regreso a la casa porque yo no me quedé de acuerdo en todos mis amigos, los hijos de otros pastores que habían ido, se fueron, se empezaron a ir, al final eran las 11 de la noche y yo estaba en San Pedro y con un montón de compañeros que casi no conocía y no había vuelto a mi casa. Pero le estoy hablando que tenía 15 años y que nunca había salido solo. Y entonces cuando estaba en medio de ahí, yo les decía, ay, ¿por qué no nos vamos? Les decía yo. ¿Por qué no nos vamos? Es que no me alcanzaba el taxi para mí solo, ¿verdad? Y entonces me empezaron, no, mira, cuando yo me di cuenta era la 1 de la mañana. Y entonces yo dije que cuando yo me di cuenta porque yo estaba con los amigos. Al final, no, sí, vámonos ya. Entonces, tras de todo, yo iba por Patalillo de Coronado, por allá arriba. Entonces, el taxi dejando a todo el mundo. Llegué a mi casa a las 2 de la mañana. Mi papá no estaba, andaba en el carro buscándome. ¿Ok?
Y entonces la casa de nosotros no tenía portones ni nada porque no la habíamos terminado. Y entonces yo entré por la puerta, y cuando abro la puerta, Raúl, ¿sos vos? Era mi mamá. Y le digo yo, bueno, yo también me llamo Raúl, Eduardo Raúl, ¿verdad? Eduardo, ¿dónde andaba usted? Todo el mundo ya llegó a la casa y usted no llega. Ma, es que no nos pusimos de acuerdo cómo iba a volver. Espérese que llegue su papá. Entonces me fui, me acosté. Llegó mi papá. Yo no sé si mi mamá le mandó un beeper a papi, ¿verdad? Que ya yo había vuelto. Aquellos beeper que parecía una pantalla plana, ¿se acuerdan? Y entonces ya llegó mi papá y al otro día, pero usted qué era. Entonces yo le dije, papi, es que fuimos al cine. ¿Por qué les cuento esta historia? No sé. Pero quiere que les diga algo. Hay muchas cosas que a nosotros nos enseñaron y nos dijeron que no son verdad, que son criterios personales de hombres, que son muy respetables. O no vemos a Jesús diciendo, este es el vino, tómenlo, recuérdeme a mí. Pero a Juan el Bautista se le dijo, no beberá vino ni sidra. Hay cosas que Dios te pide a ti, no lo hagas, no lo digas, no vayas. Y lo peor que usted puede hacer es tratar de buscar que todos lo hacen. No, 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 lo que Dios te dijo a ti, hazlo. Hay cosas que la Biblia dice, esto no es. Y hay cosas que la Biblia dice, bueno, esta es tu decisión. Pero cada uno de nosotros tiene que entender que cuando hay religiosidad en su corazón, que cuando usted simplemente no conoce la palabra de Dios y no entra a estudiar la palabra de Dios, entonces usted vive de normas y de formas y nos ponen cargas y cosas que nadie puede llevar. Yo sí voy al cine, hermanos. Esa es la verdad. No siempre, pero hoy. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces, hermanos, las cosas como nosotros nos expresamos nos aleja del corazón de nuestros hijos. Nos aleja del corazón de nuestra familia. Ya ellos te escucharon, eres cristiano, vas adelante. Tú te vas a ganar el respeto dando amor, no señalando y mandando a todo el mundo al infierno, porque nosotros no tenemos la llave del infierno. Nosotros tenemos la llave para decirle, Jesucristo te ama, Él murió por ti, tienes una oportunidad, la decisión que tú vayas a tomar, pero la iglesia tiene que cambiar, tiene que ser más empática. Tenemos que abrir camino y a veces eso solo pasa cuando nuestras formas cambian. Cuando tiene que romperse algo en mi corazón para que yo me pueda acercar a Dios, así como se tuvieron que romper los fariseos, los publicanos, así como que tuvo que ceder el imperio romano ante el poder del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. De la misma forma, el pecado y la maldad van a ceder cuando hay una iglesia poderosa que se levanta, que le cree al Señor y que se llena del Espíritu Santo. Quiero decirte en el nombre de Jesús que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia de Dios para ti, para tu casa, para tu familia. Alguien tiene que alegrarse por la palabra de Dios que dice que Él está con nosotros. ¿Cómo? Ya casi tengo que terminar y no les he dado ni la mitad de la prédica. Señor, ayúdame. ¿Cómo les enseño esto? ¿Cómo les enseño esto? Dice Números 21. Una historia increíble. Dice Números 21. Números 21 dice que en el versículo 4 al 9, Números 21, 4 al 9, dice que el pueblo estaba caminando en el desierto. Números 21, 4 al 9. Ok. Apenas agarro la Biblia aparece. ¿Vieron qué nivel? Apenas la agarro para leer. Oigan, después partieron del monte de Or, camino al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom y se desanimó. Diga conmigo, se desanimó. Se desanimó el pueblo por el camino. Versículo 5.
Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Lo queremos con mantequilla, con jalea, con queso, tostadas francesas para desayunar hoy domingo. Versículo 6. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que él que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas. Ese me pasó de pasaje. Voy a tener que perdonar al hermano de los versículos. Señor, perdono para no tener heridas en el corazón. Voy de nuevo. Versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una ¿qué? Serpiente ardiente o venenosa, y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Oigan esto. Hay que tener cuidado cuando nos visita la frustración, porque el pueblo salió al desierto y caminó. Tenemos una tierra, tenemos una tierra. Pues mandaron a los espías, y cuando mandaron a los espías volvieron y dijeron: esa tierra es fatal, eso es lo peor que nos ha pasado, ahí hay gigantes, nos van a comer. Entonces la gente dijo: no entremos en esa tierra, Dios nos engañó, preferimos los tomates de Egipto que andar aquí. Y aunque éramos esclavos, por lo menos teníamos estabilidad. Y aunque nos mataban nuestros hijos, por lo menos íbamos a crecer. Lo que sea que dijeron, no entraron en la tierra. Se murió Aarón y María. Estaban con fastidio, molestos. Entonces, cuando la frustración te visita, tienes que tener cuidado lo que tú dices. Tenga mucho cuidado lo que usted dice cuando está frustrado. Yo no sirvo para nada, soy un desgraciado, a mí nadie me quiere en este mundo, nadie. Sí, porque si usted no se ama a usted mismo, ¿quién lo va a amar? ¿Ah? Y entonces el pueblo se echó a morir y empezó a decir: ay, ¿qué es eso, qué aquello? Y entonces Dios dice: estos bocones hoy sí me los echo. ¡Pum! Empiezan a salir las serpientes. Empiezan a morder, a morder, a morder. La gente empieza a caer muerta, a caer. Y dice: uy, me arrepiento por haber abierto la boca. Moisés, ore por nosotros. Moisés ora por ellos, y entonces Dios le dice: hágase una serpiente de bronce, póngala en alto. Cuando alguien es mordido, entonces volverá a ver, se va a levantar. Y entonces Moisés fue. Entonces Moisés fue. Moisés fue, dijo: voy a hacer una serpiente de bronce. Y ¿qué nivel de serpiente me conseguí? Okay. Vean el nivel, vean el nivel. Y entonces la gente que lo mordía volvió a ver. Y entonces se salvó el pueblo. Siguieron caminando. Ok, ya no entré, estoy castigado en el desierto, hablé mal, empezamos a morir. Se murió Aarón y María. Yo siento que esto no tiene destino. Yo estoy bien, estoy frustrado, estoy hablando. Pero en un momento Dios me envía una salida. En un momento de frustración hay que tener cuidado con las cosas que vive el país, con la forma en que nosotros hablamos, porque esas frustraciones vienen y nos llenan y nos hablan. Pero aquella serpiente simbolizaba que Dios no me ha olvidado. Dios no me ha olvidado. Él tuvo misericordia de mí, a pesar de que yo era tan metepatas y hablé mal, y dice: Dios no me olvidó. Y entonces ellos se salvaron todos, se fueron las serpientes. ¿Qué hicieron con esa serpiente de bronce? Yo esto no lo suelto, papá. Si me sale una terciopelo ahí en el rec, yo con esto me salvo, ¿verdad?
Yo esto no lo de, esta es la serpiente de la suerte. Yo me la voy a llevar. Y así fue. Caminaron 40 años, vino Josué, entraron a conquistar, vinieron los jueces, se levantaron el último juez que fue Samuel, vino Saúl, vino David, vino Salomón, se dividió el reino y 700 años después todavía la tenían. Y entonces dice la palabra de Dios, y con esto voy a ir terminando, dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 18. Versículos 1 al 8, que se levantó un rey, el hijo de Acaz, se llamaba Ezequías. Y dice que en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y dice que él empezó a ser rey. Y dice, cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Versículo 3. Hizo, ¿qué? Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 4. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera e hizo que pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces ¿qué? Le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Neustán. Ahora bien, pensemos en esto. Ezequías llegó a ser rey y él dijo, una cosa yo no voy a aguantar, y es la idolatría. Yo no voy a aguantar que se adore lo que sea que no sea Dios. Por eso si su novio le dice, mi amor, te adoro, usted le dice, va jalando. Jalando, papá, porque la adoración es, ¿aló? Si alguien le dice, sin ti me muero, ¿y cómo hizo todos los años que no me conocía? ¿Cómo no palmó? Hay gente que adora su cuerpo, ¿aló? Que adora su trabajo, que adora a una persona. Y entonces aquella gente que lo mordieron las serpientes, que se levantó con esa serpiente de bronce, dijeron, cuidado, le pasa algo. 700 años después la tienen todavía. Entonces llegó Ezequías, corten esto, quiten los símbolos de acera, quiten esto, quiten aquello, y hagan aquí y allá. Y cuando viene, se encuentra la serpiente. Y esa serpiente, con esa serpiente no se meta. Esa la hizo Moisés. En serio. Entonces empezó a ver a la gente que le presentaban incienso y que la adoraban y entonces él dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que 700 años después todavía ustedes creen que Dios está usando esa serpiente? Ya eso es un símbolo de idolatría. Cuando Dios usó algo para bendecirme, cuando Dios usó algo para hablarme, es natural que yo me aferre a esas cosas. Pero cuando esas cosas llegan a ocupar el lugar de Dios, aunque Dios las haya usado o las haya mandado a hacer, Él no quiere nada con eso. Él no quiere nada con lo que ocupe su lugar en tu corazón. Él no quiere nada, aunque Él lo haya mandado a hacer. Él mismo lo va a mandar a romper. Porque nada puede ocupar el lugar de Dios. Entonces llegó Ezequías. Y la gente le adoraba y le prendía incienso y dijo, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Es un adorno de la casa de mis papás. Hey, hay gente que en esta pandemia se le rompió el negocio
Tal vez porque el dinero era su Dios. Hay gente que perdió relaciones porque tal vez tenía a esa persona en el lugar de Dios en su corazón. Ezequías llegó. Es que a mí me parece tan bonito, ¿verdad? Por eso lo traje, porque yo me imagino que esa serpiente la tenían bien cuidada. Bien. ¿A dónde la pongo? ¿Allá abajo o aquí? Dios, yo tengo que reconocer que no es la serpiente, es el Dios que la mandó a hacer. Que no es mi negocio, es el Dios que me dio ese negocio. Que no es mi sabiduría, es el Dios que me dio cerebro. Que no es mi fuerza, es el Dios que me dio fuerza. Que no es mi entendimiento. Pero cuando yo me abrazo de una forma, está la serpiente, esa serpiente ya no te va a salvar. Entonces, esto es un milagro. Esto es un milagro que me dañó la prédica. Hermanos, ¿de qué se ríen tanto? Que alguien me haga una toma de esto, por favor. ¿Cómo es posible que nos... Padre, yo creí que este ejemplo era tuyo, Señor. ¿Sabe qué fue? Que cuando yo me traje esto de la casa de mis papás, mi mamá oró que no se quebrara. Eso es de fijo. Bueno, pero ustedes ya entienden. Señor, que lo que se tenga que quebrar se quiebre. Pero yo no quiero ser un religioso. Yo no quiero pasar 700 años adorando una serpiente que ya no sirve para nada. Yo no quiero pasar haciendo cosas simplemente porque me dijeron, pero no son tuyas. Yo quiero conocerte. Yo soy un creyente de hueso colorado. Yo tengo mi fe en Cristo Jesús. Oye, y estoy totalmente dispuesto. Y así es como lo escribí. Y ya les prometo que con esto termino. Un creyente de hueso colorado es una persona firme en su fe en Jesús, con la capacidad de renovarse constantemente. Con la capacidad de renovarse constantemente. Con la capacidad de pararse y decir: mi fe está intacta en Cristo Jesús. Pero también yo soy un odre que necesita ser nuevo. Señor, si hay formas nuevas, si hay nuevas ideas para mi negocio, para mi casa, para mi familia, para la iglesia, si hay cosas nuevas de parte de ti, yo no quiero abrazarme a la serpiente, yo quiero al Dios que la mandó a hacer. Yo no quiero abrazarme a las cosas que un día me dijeron. No, yo quiero que tú me hables, que tú me dirijas. No podemos ser una iglesia que viva de lo bueno. Esto es bueno y esto es malo, esto es bueno. No, tenemos que ser una iglesia que viva con una relación personal con el Señor Jesucristo. ¿Esto te contrista, Espíritu Santo? ¿Sí o no? ¿Esto te agrada, sí o no? ¿Esta relación es tuya, sí o no? ¿Cómo está mi corazón? Quiero una relación personal contigo. Usted no vive en su relación matrimonial con que si es bueno, que si es malo. Usted vive en su relación matrimonial. Hay cosas que ofenden a mi esposa que no son malas, pero yo simplemente no las hago porque quiero tener una relación personal con ella. De la misma forma, Dios te ama personalmente. Y perdónanos, o perdona a la iglesia, o los que te han enseñado que Dios es una cantidad de reglas, que sí hay reglas. Pero Dios es aquel que envió a su Hijo por ti, para amarte, para acercarse a ti, para darte un plan, un propósito, una vida nueva. Y cuando Él te da libertad, las cosas de este mundo no te importan. Porque Él te llena de su paz, de su gracia, de su amor. Porque te sientes lleno con las cosas sencillas que vienen de Él para nosotros.
No puedo creer que no se haya quebrado. Increíble, ¿eh? Alguien oró aquí para que no se quebrara. Vean, voy a orar por ustedes, porque yo quiero que no, he visto que por generaciones los hijos de creyentes nos apartamos de Dios, nos alejamos, y muchas veces, no digo que siempre, es por la forma en que nosotros como padres cristianos les expresamos nuestra fe a nuestros hijos. Necesitamos cambiar eso. Necesitamos cambiar nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar, nuestra forma para acercarnos al que necesita. Y sobre todo, necesitamos cambiar nuestra forma de orar a favor de ellos. Dice Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Y ahora les prometo que termino. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No ningún templo, no ninguna organización, no ninguna persona. Así es necesario que Jesucristo, el Hijo de Dios, sea levantado. Él es vida, Él es paz, Él es Dios, Él está aquí, Él murió por nosotros, Él es el que nos da la oportunidad de acercarnos al Padre. Él es nuestro sumo sacerdote, es Él, no es ningún hombre. Él es nuestro sumo sacerdote que nos comprende, que nos ama, que nos entiende. Versículo 15, ¿saben para qué es necesario levantar a Jesús? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Jesús sea levantado en Costa Rica, que Jesús sea levantado en esta iglesia, que Jesús sea levantado en mi casa, que Jesús sea levantado con mi vida, con mi forma de pensar, con mi forma de vivir, con mi forma de amar, con mi forma de relacionarme, con mi forma de adorar, con mi forma de servir, con mi forma de trabajar. Que Jesús sea levantado. Yo soy un cristiano de hueso colorado. Soy un hombre y una mujer de Dios. Alguien tiene que orar conmigo. Y creo en el sacrificio del Señor Jesús para mi vida. Creo en el sacrificio de Jesús para mi favor. Creo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a llegar al Padre si no es por Él. Yo en el nombre de Jesús desecho toda forma, toda idea, toda enseñanza que no sea bíblica, que no esté sobre la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, y yo me levanto y pido en esta mañana una gracia especial para abrazar al que no piensa como yo, para abrazar a aquel que necesita, para abrazar a mis hijos en medio de tantas dudas, en medio de tanta tormenta de información. Aquí hay una iglesia llena de amor y del Espíritu Santo que se acerca, que abraza, que ama, que cree, que levanta, que fortalece. Alguien tiene que llenarse de Dios en esta mañana y decir: yo creo, yo quiero más de tu presencia, Espíritu Santo. Oh sí, Señor, quiero más de ti, Señor. Yo soy esa iglesia que ama, yo soy esa iglesia que busca. Señor, bautízame con tu gracia. Yo no voy a vender mi fe, yo no voy a ceder a lo que creo. Ayúdame a expresarlo, Señor, de una forma que el necesitado lo reciba. Señor, no me aferro a una idea o a una forma. Yo me agarro de esa cruz en el no. Hay una gracia especial de Dios que está viniendo sobre ti ahora. Hay un amor de Dios que está siendo derramado. Oh, levanta tus manos un momento más, porque el Espíritu Santo está ministrando en esta mañana. Está llenando, está tocando. Espíritu Santo. Oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Padre, toca vidas, cambia corazones. Espíritu Santo, levanta, aviva, transforma, renueva. Ven, 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 ven,
la serpiente. Es el Dios que la mandó a hacer. No es tu negocio, es el Dios que te lo dio. No es tu fuerza, es el Dios que te dio vida. Él está aquí esta mañana. Él está llenando más, un momento más. Levantemos ese altar de adoración. Adiós. Oh, levanta tus manos. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Como en el cielo, Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Oh sí, Señor. Que se haga aquí tu voluntad. Como en el cielo. Más. Que tu poder venga aquí, Señor. Descienda hoy. venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad. Cielo. Oh, sí. Que tu poder descienda hoy. Venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, Señor. Y que se haga aquí tu voluntad. Como es. Yo en el nombre de Jesús recibo esa gracia y ese favor. Padre, perdóname si he puesto mi gozo y mi alegría en cosas, en personas, en ideas y no en ti, Señor. Perdóname, Padre, porque he creído que es mi negocio cuando es el Dios que me lo dio. Que he creído que es esa serpiente cuando fue el Dios que la mandó a hacer. Perdóname si he creído que es una persona cuando eres tú quien me ha dado vida. Señor, rompe la religiosidad de nuestros corazones, así como mandaste a romper esa serpiente, y que podamos amarte y conocerte. El Espíritu Santo me dice que están cayendo vendas, que el amor de Dios está siendo derramado en el nombre de Jesús. Padre, pon en cada uno de tus hijos esa fe para creerte, para amarte, para adorarte, para conocerte, porque eres un Dios real, eres un Dios de amor, eres un Dios de paz. Señor, ayúdanos, espíritu de poder, amor y dominio propio en nuestros corazones para agradarte a ti, Señor. Padre, reciba en esta mañana una gracia especial de Dios. Él la está derramando en esta mañana. Una gracia especial de Dios está siendo derramada sobre ti ahora. En el nombre de Jesús, una gracia para amar, para abrazar, para creer, para renovar tu vida. Una iglesia firme en su fe en Cristo Jesús, con la capacidad de renovarse constantemente para ver la gloria de Dios en nuestros hogares. Yo lo recibo en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Alguien lo cree conmigo en esta mañana?